Grabar, Emma, bueno, esta es la última clase de este productivo año 2024 de nuestro seminario, que el año que viene creo, Elio, que se va a llamar Seminario Amro Tazúa y todo el título, según lo que escribimos, lo cual es un logro después de mucho tiempo que quiero agradecer particularmente a la gestión de Helio y al movimiento que hizo para esto. Quiero, por supuesto, reconocer y agradecer de todo este año la profunda presencia y acompañamiento en sendos este, seminarios de todo el equipo docente, pero particularmente a Andrea Vega, que es la directora de este curso, y a Mónica Gamarra, de nuestro curso, que quedó medio cortina, de los días miércoles, directora de ese curso también. Ya después todos los temas. Lo que les quiero decir es una cosa: a mí ni me hablen de temas administrativos porque no tengo ni idea, no sé ni siquiera pagar la factura de la luz, y menos con lo que sale ahora. Con lo cual, calculo que eso lo manejaremos como lo manejamos todos los años, ¿no? Sí, Emma, del tema de los certificados y todo eso. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con nuestro Moisés. Vamos a interrumpir la lectura en el final del punto 7, de la primera parte. ¿Cómo era la distribución? Julio, el punto 5, Albertina, el 6, y yo le quería pedir a Estela si podía leer el 7. No, no lo querés leer. Bueno, entonces, a ver, ¿lo vas a leer? Sí, sí, lo que pasa es que no tengo el libro yo tengo el Yo te lo López Ballestero. acerco. Me tomo un colectivo, me voy a tu consultorio y te lo acerco. Ahora, lo que pasa es que no tengo la sube, me vas a tener que alcanzar. Este, Bueno, no, digo, ¿no? Moisés, ¿no? Que hay un chiste, ayer alguien subió, creo que fue justo que subiste un chiste sobre Moisés y me hiciste acordar de un chiste que decía que fue el primero que tuvo una tablet, digamos, ¿no? Ustedes saben que los 10 mandamientos eran 20. Lo que pasa es que cuando baja del Sinaí, dice el mito bíblico, se enoja con el pueblo de Israel porque había construido el becerro de oro para adorarlo y venía con los 20 mandamientos y con una de las tablas de tal enojo la rompe el becerro de oro, que era un objeto de adoración que había construido el pueblo judío porque se quedó esperando y no bajaba más Moisés. Se quedó ahí arriba, engallolado hablando con Dios y no bajaba. Ahora es muy interesante porque Dios lo castiga por esto. Lo castiga porque más adelante, cuando era necesario agua para beber, Dios le manda una víbora que se transforma en un palo y le dice que golpee una piedra que iba a surgir agua. Y Moisés le contesta, sigo insistiendo, acorde al mito bíblico, perdón que llame mito, yo lo asumo como tal, la Biblia, si ustedes quieren, con todo respeto para los religiosos, y le dice, ¿cómo dudaste de mi palabra? Por haber dudado de mi palabra, nunca atravesarás las murallas de Jericó. Con lo cual, Moisés nunca puede entrar al antiguo territorio de la Palestina, digamos, primitiva, la Mesopotamia primitiva, que fue el llamado pueblo elegido por la propia Biblia, en todas las versiones, que cristiana, judía, musulmana, en el Corán, todo aparece como el tema del pueblo elegido, y se queda afuera. Ahora, a mí siempre me llamó la atención, ¿por qué? ¿Por qué rompe
la tabla de la ley y Dios no lo castiga y lo castiga por un vaso de agua. Ahí hay algo para estudiar porque ahí hay un desplazamiento. Si quieren que les diga lo que pienso yo del desplazamiento, el becerro de oro también me parece que debe ser un desplazamiento. ¿De qué? Del canibalismo. Porque es medio impensable que estar atravesando 40 años en el desierto sin comida no haya estado acompañada por el canibalismo, al cual Freud en un trabajo, de uno de los 3 trabajos sobre sexualidad masculina que hace, uno que se llama El tabú de la virginidad, dice, por eso digo que yo no me quiero adelantar a los tiempos, cuando hablo del Zoom, porque Freud dice que era un tabú que ya está superado, el del canibalismo. Ay, si Freud viviera en estas épocas. Pero digamos, no hubiera sido extraño, y es más, hay una hipótesis acerca, y con esto yo termino y le doy paso a la lectura de Julio, pero me parece interesante comentárselos. Se hizo cierta experiencia respecto a la prohibición que tienen los pueblos semitas en general, porque tienen los judíos, pero también los mahometanos, de comer jamón. Clásicamente, en la Biblia, dice que avala en una medida higiénica, que sería la triquinosis, el tema del jamón. Sin embargo, hace algunos años atrás se hizo una experiencia, el jamón y el cerdo en general, ¿eh? Como prohibición tabú. Entonces, a algunos investigadores les llamó la atención y se entraron a preguntar cómo era el gusto de la carne humana. Entrevistaron a algunos caníbales, yo caníbal no fui nunca, pero digo, supervisé unos cuantos años con una querida psicoanalista que ya no está entre nosotros, Liliana Siaurit, que es la única persona que escribió acerca del canibalismo, está en la revista de APA, Liliana Siaurit de Jacobi. Entonces se entrevistaron a algunos caníbales que fueron describiendo, tipos que estaban en cana, digamos, ¿no? Que fueron describiendo cómo era el gusto. Y entraron a tomar características y el gusto de la carne humana. Por favor, no hagan la prueba, ¿no? Porque si no, esto está grabado, parece que los estoy instigando a cometer un delito, ¿no? No hagan la prueba. Yo les juro que tampoco. Tiene un gusto muy parecido a la carne de cerdo. Con lo cual, quizá la prohibición semita de la ingesta de cerdo remita a la posibilidad de mantener a raya las tendencias canibálicas primitivas, digamos, ¿no? Es como un modo de tapar. Es una hipótesis. Hay algún posteo por ahí que vi en internet, yo lo estudié con Lili Siauritz en su momento. Bueno, dicho todo esto y pasado el tiempo, quería contarles este par de anécdotas que me pareció que eran interesantes. Vamos a arrancar con seguimos con nuestro Moisés, al que le estamos sacando lustre, como decía mi vieja, y me daba el blem los sábados a la mañana para que la ayudara a limpiar los muebles. Y yo tiraba, hacía con el blem y salía rajado a jugar a la pelota. Pero ahora no me puedo rajar, con lo cual vamos a seguir. Vamos a continuar con el punto 1 de Moisés, un egipcio, quiero decir capítulo, Moisés un egipcio, seguimos con Moisés un egipcio, perdón, si Moisés era egipcio, disculpen. El 2,
hemos leído unas cuantas cosas de que Amenhotep, que no Amenhotep, la cosa que parece que estamos en Moisés ante un egipcio que abrazó una religión monoteísta de un único Dios inmerso, como lo vimos con Estela cuando viajamos a Egipto, inmerso en el politeísmo, y un politeísmo que no era un politeísmo cualquiera. El politeísmo egipcio era muy particular, muy vinculado con la naturaleza. La vez pasada, Yahvé de por medio, el volcán, etcétera, etcétera, leímos hasta el capítulo 4 inclusive. Así que, hola Julio, Hola, buen día, buen día. ¿cómo estás? Bueno, ¿Y bien, qué bien, tal Moisés ayer, che, en el café? muy Bien, gracioso, no pues ven la estaba, cara, no ven la no, cara pero estaba, nosotros. Cuando estaba me... leyendo algo, me dice, cualquier cosa me avisa, mi nombre es Moisés, yo digo una señal divina. Sí, o una señal divina, o como me pasó a mí con Moisés Quijat, te vio la cara, porque a nosotros te decís Moisés, a mí me llaman. Yo me llamo Elías Daniel. Elías se lo regalo a mi abuelo, que me lo pusieron gracias a él. Yo quiero que me llamen Daniel, pero en todos los foros que participo se llaman Elías, así que lo estoy aceptando como tal, y bueno, que tendré cara de Elías más que de Daniel. Así que bueno, no ven la cara, como dice esta patriota argentina, Mirta Legrand, que esto se graba, bueno, bienvenida señora, buenos días, buen almuerzo, dice, como te ven, te tratan, bueno, qué sé yo, te llamará Moisés porque te ven, no te ven precisamente cara de, qué sé yo, de protestante, debe ser que, bueno, una Bueno, carita. no sigas, Dani, no sigas porque se está grabando todo. Bueno, No sigas. Pero Que no mira, siga importa, Julio. bienvenidos seamos todos. Pero ¿por qué hay que reprimir? Si uno no está faltando el respeto. Yo lo que creo es que cuando enfrentamos temas como los que enfrentamos los psicoanalistas, que casi siempre están conectados a lo siniestro, si no le pones cierta dosis de humor, se hace más complicado. Vamos al punto 5 de bueno, Moisés y la religión monoteísta, capítulo 2. pero inesperadamente torna a presentársenos una salida. Los empeños por discernir en Moisés una figura que rebase al sacerdote de Kadesh y por confirmar una grandiosidad que la tradición le alaba, no se han aquietado después de Meir. En 1922, Perdón, Julio, perdón, sí, una aclaración. sí, Cuando Julio dice inesperadamente presentársenos una salida, vamos a hablarle de la salida de qué. En un parrafito del capítulo anterior dice, ¿acaso nuestro Moisés egipcio no se diferencia menos del Moisés madianita que el Dios universal Atón de Yahvé, aquel demonio que habitaba en la montaña de los dioses, con lo cual Freud te la complica más? Es un derivado de un demonio, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que leía Julio. Vamos, Julio. en 1922, Ernest Seiling ha hecho un descubrimiento que cobra decisivo influjo sobre nuestro problema. En el profeta Oseas, segunda mitad del siglo VI a.C., encontró los indicios inequívocos de una tradición cuyo contenido es que Moisés, el fundador de la religión, halló violento fin en una revuelta de su pueblo, díscolo y contumaz. Para acampezamos. Entonces, ¿qué podemos construir? Página 35 del tomo 23 estamos, Moni. Acá lo empiezan a matar todo el rabinato mundial. Ya lo habíamos, el Papa Pío XII, ya había tenido, obviamente, con los nazis, con los norteamericanos, con el amoroso Jung, etcétera, etcétera, por todos lados. Le pegaban por todos lados, le faltaba que le peguen los judíos también. ¿Qué pasó? Los rabinos
a partir de acá ya lo querían matar cuando en 1933 en una carta sugirió que no se fundara un Estado de Israel, como les contaba la otra vez, en 1930, en un lugar en donde existía ya un Estado palestino. Con lo cual lo mataron, y primero pidió perdón, pero después escribió este trabajo, y que dice, el pueblo judío mató a Moisés. Esta es la hipótesis central de Freud. Sigamos, por favor. Ahora bien, esta tradición no se limita a Oseas, retorna en la mayoría de los profetas siguientes y más todavía, según Selin, se convirtió en la base de todas las ulteriores expectativas mesiánicas. Al término del exilio babilónico, se desarrolló en el pueblo judío la esperanza de que volviera de entre los muertos aquel tan ignominiosamente asesinado y condujera a su arrepentido. Perdón, tienen en claro la palabra asesinado, porque recuérdense siempre, estamos en un trabajo psicoanalítico leyendo. No estamos leyendo la historia de Moisés, de la Biblia, qué lindo, qué muy atractivo, etc. El asesinato del padre. ¿Eh? Estamos ante el asesinato del padre, ante el parricidio. Sigamos. Entonces, tan ignominiosamente asesinado y condujera a su arrepentido, acaso no solo a éste, al reino de la bienaventuranza duradera. No han de ocuparnos aquí los evidentes vínculos con el destino de un fundador de religión que después advendría. Desde luego, tampoco en este caso estoy en condiciones de decidir si Selin ha interpretado de manera correcta los pasajes proféticos. Pero sí está en lo cierto, si está en lo cierto, es lícito atribuir credibilidad histórica a la tradición por él discernida. En efecto, tales cosas no se inventan con facilidad. Para ello falta un motivo. Salta al párrafo siguiente, que empieza con de Selin. De Selin Tomamos. tomamos el supuesto de que el Moisés egipcio fue asesinado por los judíos, quienes abandonaron la religión que él introdujo. Volvamos con esta frase que es uno de los hechos centrales de este trabajo. Por favor. De Selin tomamos el supuesto de que el Moisés egipcio fue asesinado por los judíos, quienes abandonaron la religión que él introdujo. Ese supuesto nos permite seguir devanando nuestros hilos sin contradecirnos Unos creíbles unos creíbles resultados. resultados de la investigación histórica. Pero en lo demás osamos mantener independencia respecto de los autores y seguir la propia senda de una manera autónoma. El éxodo de Egipto sigue siendo nuestro punto de partida. Debió de haber sido un número considerable de personas el que abandonara el país con Moisés. Un grupo pequeño no habría merecido los afanes de este hombre ambicioso que aspiraba a la grandeza. Es probable que... Ujú, Perdón. Fundamental ujú. esto. Se dan cuenta que está hablando de un Moisés narcisista, de un rey con delirios de grandeza. No hagamos, yo no quiero hacer comparaciones, no lo hagan ustedes tampoco. De un rey con delirio de grandeza. ¿Sí? Se ríe Diana porque está pensando en los Estados Unidos. Yo estoy pensando en el mundo, digamos así. Un rey no iba a permitirse nunca salir con poca gente. Sigamos, por favor. Es probable que los inmigrantes permanecieran en el país el tiempo suficiente para convertirse en un pueblo de nutridas filas. Mas no erraremos ciertamente si con la mayoría de los autores suponemos que solo una fracción del posterior pueblo judío experimentó los acontecimientos de Egipto. Con otras palabras, la estirpe que regresaba de Egipto se reunió luego en la faja de tierra situada entre aquel país y Canaán con otras estirpes emparentadas allí establecidas hacía largo tiempo. Esa unión de la cual surgió el pueblo de Israel se expresó adoptando una religión nueva, común a todas las estirpes, la de Yahvé,
suceso este que según Meyer se consumó en Kadesh bajo influjo madianita. Tras ello, el pueblo se sintió con fuerzas bastantes para invadir el país de Canaán. Pues bien, con este curso de los hechos no se concilia que la catástrofe de Moisés y de su religión ocurriera en la Transjordania. Tuvo que acontecer mucho antes de aquella unificación. Es cosa cierta que elementos asaz diversos confluyeron en la edificación del pueblo judío, pero la mayor diferencia entre esas estirpes no pudo menos que ser esta, que hubieran convivenciado o no la estadía en Egipto y lo que a ella siguió. Atendiendo a este punto, se puede decir que la nación procedía de la reunión de dos elementos, y en consonancia con este hecho se sitúa su separación tras un breve periodo de unidad política en dos fragmentos, el reino de Israel y el reino de Judea. El acontecer histórico arma tales... Geschichte. A vos que te gusta el yiddish, la Ujú. palabra Geschichte significa verdad histórica y ya nos vamos introduciendo, lo vamos a tener que complementar con el año que viene, al comienzo, con el problema de la verdad. La verdad histórica o la verdad objetiva. Es decir, acontecer histórico, la Geschichte o la historia, que es la historia contada, parece como contradecido, perdón, contradicho, o la historia de la realidad absoluta, ¿no? Aquello que Freud nos va a decir de entrada, que la realidad externa como tal para el psiquismo no existe. Filosóficamente, Freud, a diferencia de Lacan, proviene de raíces cartesianas, de Descartes y de Kant, con lo cual la cosa es la cosa subjetiva, la cosa es solo masa en movimiento y el objeto como tal no existe, es el objeto subjetivo. Ya luego Lacan va a fundamentar, más que nada, tanto en Heidegger como en Hegel, sus fundamentos filosóficos, pero va a ser distinto que los de Freud. ¿Me explico? Esto está bien desarrollado, en algún momento les voy a mandar algo que tengo escrito por ahí. Entonces, el acontecer histórico ama, El acontecer histórico ama tales restauraciones en que se deshacen fusiones tardías y anteriores divorcios salen de nuevo a la luz. Consabido es el ejemplo más notable de ello, la reforma que tras un intervalo de más de un milenio saca a la luz la frontera entre la Germania que antaño devino romana y la Germania que había preservado su independencia. Para el pueblo judío no podríamos probar nosotros una reproducción tan fiel del antiguo estado de cosas. Nuestra noticia sobre esos tiempos es demasiado incierta para permitirnos afirmar que en el reino del norte se reencontraron los allí avecinados desde siempre y en el del sur los que regresaron de Egipto, pero la posterior separación no puede haber dejado de entramarse con la soldadura anterior. salta al otro párrafo que empieza y quizá otra cosa como otra cosa aún. Tu, 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 tu. ¿Dónde está? El ¿Dónde párrafo, está? el siguiente párrafo, punto y aparte. Y quizá otra cosa en común, más asible que una tradición. Y quizás otra cosa aún más asible que una tradición. Entre los mayores enigmas de la historia judía se incluye el origen de los levitas. Se los deriva de una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Levi, pero ninguna tradición ha osado indicar dónde se asentaba en su origen esta tribu o qué parte se le asignó en el conquistado país de Canaán. Los Ocupan Levi los... entre los judíos son los gobernantes. Los Cohen son los sacerdotes y el resto el pueblo. O sea, tienen como tres, no me sale la palabra, pero como tres niveles, digamos así. Están los gobernantes,
que serían los Levi, los Cohen, que serían los sacerdotes, y el resto del pueblo de Israel, como le llaman. Digamos que yo no lo quería decir tan claro como justo, pero digamos que serían 3 castas. Está bien. No quería producir cortocircuitos con esta palabra, pero bueno, sí, sería algo por el estilo. Yo diría mejor aún, 3 lugares que en verdad, a diferencia de lo que hoy se maneja como concepto de casta, le atribuye a un determinado grupo una responsabilidad distinta y obligaciones diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo ciertas conductas cometidas por un Cohen que de otra clase social o estrato social, como dice acá Mónica Gamarra, muy apropiadamente, pero teniendo en cuenta en esto, que adquieren ciertos derechos, pero también ciertas obligaciones. ¿Me explico? No voy a entrar en toda esta historia, pero digamos, es impensable. Ustedes saben que el divorcio en el judaísmo se produce por repudio. En el judaísmo clásico, tradicional, ortodoxo, el repudio, el único que puede pedir el divorcio es el hombre. La mujer no puede hacer otra cosa que aceptarlo. Es en la tradición histórica. Ahora, luego puede pasar que, qué sé yo, se arreglan las cosas, se vuelven a juntar. Bueno, en los Cohen eso está terriblemente prohibido. Pierden todas las prebendas, trabajos, etcétera, que puedan llegar a tener, porque sería como que no es cosa de sacerdotes. Entonces, tiene su aspecto positivo y sus aspectos negativos. Sigamos, Julio. Dentro de poco me hago rabino, porque parece que mientras voy hablando con ustedes me voy acordando de cosas que fui leyendo, que me contaron, que me hablaba mi abuelito, qué sé yo, y bueno, yo se los transmito. Qué sé yo. Perdón, Dani, yo Sí, me quedé pensando, ¿no? ¿En clases sociales o en funcionamientos? En ponele, funcionamiento, ¿no? Por ahí. sí, Lo que le roles, correspondía a cada uno, digamos, el funcionamiento roles, social. lugares, ponele. Bueno, lo importante es que está dividido en 3. Sigamos, Julio. Ocupan los más importantes cargos sacerdotales. Sin embargo, se diferencian de los sacerdotes. Un levita no es necesariamente un sacerdote, tampoco es el nombre de una casta. Nuestra premisa sobre la persona de Moisés nos sugiere una explicación. No es creíble que un gran señor como Moisés entrara sin acompañantes en ese pueblo para el extranjero. Sin duda trajo consigo su séquito, sus partidarios más próximos, sus escribas, sus criados. Y estos fueron originariamente los levitas. Lo que la tradición afirma que Moisés era un levita paria, una transparente desfiguración del estado de cosas. Los levitas eran la gente de Moisés. Esta solución viene sustentada por el hecho que mencioné en mi ensayo anterior, de que solo entre los levitas siguen apareciendo más tarde nombres egipcios. Cabe suponer que un buen número de esta gente de Moisés escapó a las catástrofes a la catástrofe que se abatió sobre él y la religión que él fundó. En las siguientes generaciones se multiplicaron, se fusionaron con el pueblo dentro del cual vivían, pero permanecieron fieles a su Señor, guardaron su memoria y cultivaron la tradición de sus enseñanzas. En la época de la reunión con los fieles de Yahvé, eran una minoría influyente con superioridad cultural sobre las otras. Establezco este supuesto provisional. Entre el sepultamiento de Moisés y la fundación religiosa de Kadesh transcurrieron 2 generaciones y hasta quizás un siglo. No veo ningún camino que nos permita decidir si los neoegipcios, como me gustaría llamarlos para distinguirlos, vale decir los que regresaban, se encontraron con sus parientes por estirpe después que estos ya habían adoptado la religión de Yahvé o antes. Esto último se puede considerar más verosímil, pero no introduce diferencia alguna en el resultado final. Lo que sucedió en Kadesh fue una solución de compromiso, en que es inequívoca la participación del estirpe de Moisés. Tenemos derecho a invocar Salta a la página 39
hemos considerado que el conservar la circuncisión de la página 59, más o menos en la primera, tercera, después del primer parrafito. A ver, porque yo lo tengo bien. Ah, acá está. Hemos Hemos, considerado que el conservar la circuncisión era prueba de que en la función religiosa de Kadesh se fundación. produjo una, se produjo una solución de compromiso. Dilucidamos su contenido a partir de los informes coincidentes de I y E, que por tanto se remontan en este punto a una fuente común, a una tradición escrita u oral. La tendencia rectora era demostrar la grandeza y el poder del nuevo Dios Yahvé. Como la gente de Moisés asignaba tan alto valor a su vivencia del éxodo de Egipto, hubo que atribuirle a Yahvé ese acto libertador, y el suceso fue provisto de unos adornos que testimoniaban la terrible grandiosidad del Dios volcánico, como la columna de humo, nube, que por la noche se mudaba en una columna de fuego, la tormenta que secó por un instante el Mar Rojo, de suerte que los perseguidores se ahogaron con las masas de agua que volvían. De ese modo, el éxodo y la fundación religiosa se aproximaban entre sí y se desmentía el largo intervalo que los había separado. Tampoco la dación de la ley se cumplía en Kadesh, sino al pie del monte de Dios, bajo los signos de una erupción volcánica. Pero esta presentación cometía grave injusticia a la memoria de Moisés. Había sido él, no el Dios volcánico, quien libertara al pueblo de su prisión egipcia. Se le debía un Ya empieza a tener resarcimiento. problema, ya empieza a tener problemas con Dios, acá Moisés. Acá empieza a tener un problema serio, porque no es joda. Porque acordate que volcánico, ustedes saben que una de las representaciones claras de cuando Moisés sube al Sinaí es la aparición del fuego. Dios es representado como fuego, ¿no? Que es una remisión a esta. Yo me acuerdo cuando era chiquito con mi abuela, me llevó, yo me embolé, pero después una película que duraba 6 horas sobre Moisés. Me quedé 6 horas, no sé si ahora existen esos cines que son todo como una pantalla circular enorme. Estaba todo, no me acuerdo cómo se llamaba, del año estoy hablando, yo era un nene, chiquitito, 11 años, tendría 12, y aparece el momento de que el encuentro con Dios, según dice la Biblia, el único hombre que vio a Dios directamente, y aparece el fuego. Ahí estaría esto del Dios volcánico, un Dios de fuego. ¿Sí? Sigamos, por favor. Se le debía un resarcimiento y se lo halló trasladando a Moisés hasta Kadesh o hasta el Sinaí, en reemplazo de los sacerdotes madianitas. Que mediante esta solución se satisfacía una segunda tendencia de rechazable imperio es cosa que lucidaremos más adelante. De esta manera se producía, por así decir, una compensación. Yahvé, quien moraba sobre un monte de Madián, era extendido hacia Egipto y a cambio la existencia y la actividad de Moisés se prolongaban hacia Kadesh y la Transjordania. Fue fusionado así, fue fusionado así con la persona del posterior fundador de religión, el yerno del madianita Jetro, a quien prestó su nombre de Moisés. Pero sobre este otro Moisés no sabemos enunciar nada personal. A tal punto está oscurecido por el otro, el Moisés egipcio. Ello a menos que recurramos a las contradicciones que hallamos en el texto bíblico sobre la caracterización de Moisés. A menudo nos lo describe como despótico, colérico y aún violento, a pesar de Acá lo es cual se nos dice, fundamental. Esto es fundamental. Empecemos de vuelta este pedacito. Por a favor, menudo prestenle mucha atención a esto. A menudo nos los describe como despótico, colérico y aún violento, a pesar de lo cual se nos dice que fue el más manso y paciente de los hombres. Sí, sí. Es claro Pero que estas últimas, retengan esta frase. Sí,
Es claro que estas últimas propiedades habrían convenido poco al Moisés egipcio, que emprendió con su pueblo tan grande y difícil hazaña. Quizá pertenecieron al otro, al madianita. Yo creo que se tiene derecho a volver a separar entre sí ambas personas y a suponer que el Moisés egipcio nunca estuvo en Kadesh, ni oyó jamás el nombre de Yahvé, así como el Moisés madianita nunca puso el pie en Egipto ni supo nada de Atón. Con el fin de soldar ambas personas, la tradición o la formación de saga se vio ante la tarea de llevar hasta Madián al Moisés egipcio, y ya sabemos que sobre esto circulaba más de una explicación. ¿Recuerdan la frase? Volvemos a la frase esa. Esto es fundamental, porque vamos a construcciones en el análisis. ¿Tenés la frase a mano? Es Con el claro, fin de, a con el menudo fin, nos lo describe. Esperen. a menudo nos lo Acostemos, describe como, para. Acostemos la Biblia en el diván. ¿Cómo nos lo describe? A menudo, la Biblia es nuestro paciente. Por un momento, perdón Dios, pero la Biblia es nuestro paciente. ¿Qué describe? a menudo nos lo describe como despótico, colérico y aún violento. A pesar de lo cual se nos dice que fue el más manso y paciente de los hombres. Bueno, interprétenlo. A ver, ¿quién se anima a hacer una interpretación psicoanalítica? Viene un paciente y le dice, mire, yo le voy a contar algo de mi viejo. Mi viejo era un tipo despótico, colérico, hasta le diría violento, pero la verdad que era manso, paciente, tranquilo. Hay algo que advierten desde el vamos, ¿no? ¿Ah? Ambivalencia, ¿Quién se anima? ¿Cómo? ambivalencia, Dan. Ponele, Sus sentimientos pero ambivalentes. tomalo en el aspecto descriptivo. Y hay una contradicción. Exactamente, Juan José también. O es malo o es bueno. O sea, ¿cómo es? Bueno, y entonces, ¿qué podría estar pasando con esta persona? Lo único que nos dice es esto, no asocia con nada más allá de los diagnósticos, Diego. Digo, ¿qué escuchamos dentro de esto que escuchamos? Porque escuchamos propiedades distintas referidas a un mismo sujeto. Bueno, ¿cómo trabaja la cabeza del analista? Ante esta discordancia es lo que propongo que pensemos juntos. Y acá nos introducimos en la cuestión de las construcciones en análisis, que es uno de los destinos de Moisés y la religión monoteísta. En ambos aspectos, uno podría pensar, o está hablando de dos momentos de su vida, o está hablando de dos personas distintas condensadas en una sola. Entonces, allí ya el analista se va armando en la cabeza algo del orden de lo que pudo haberle pasado a este sujeto en su infancia. Por ejemplo, que él no lo recuerde, pero que en un determinado momento a la persona a la que llamó papá, ese hombre bueno, comprensivo, etcétera, etcétera, que fue su papá, porque fue su papá del corazón, no haya sido su papá biológico y que posiblemente él no lo recuerde, pero que quizás haya tenido un padre biológico distinto al que él nos está presentando
y que haya tenido las características primeras que describe. Colérico, violento, después de todo un trabajo de análisis, en uno va recogiendo datos, digamos, ¿no? Y en donde quizás la madre nunca se lo contó. Tengo varios ejemplos al respecto. Nunca se lo contó, pero quizá lo que no le contó es que a la persona que él llamó papá toda la vida no fue su papá biológico y que ella estuvo con el papá biológico hasta que él tenía 1 año y medio, 2 años. Ahora, dice Freud en Construcciones en el Análisis, si nos equivocamos, al paciente no le hace daño. En todo caso, no lo ayuda a mejorar. Pero no le hace daño. Si acertamos de una misma persona, pero tal vez transformada bajo los efectos del alcohol, ponele 2 versiones del padre. Está bien. Pero yo te estoy diciendo algo en función de todo lo que fuiste recolectando a lo largo del tiempo, bla, 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 bla. Pero también lo que plantea Moni es otra posibilidad que va más para el lado de la interpretación. Bueno, le pasaba lo mismo que a usted con la cocaína a su papá cuando tomaba. Era un tipo bárbaro, pero se volvía loco. Era un loco. O sea, que usted fue criado por un loco y lo incorporó de tal modo que ahora usted, para seguir teniéndolo y para no asesinarlo dentro del suyo, tiene la necesidad de repetir, que es la forma en la que funciona la compulsión a la repetición, estos aspectos de su padre. Está perfecto lo que dice. Pero se resuelve por vía de la interpretación. Pero si lo que el paciente va relatando muestra que la madre pasó una etapa en donde él estuvo, lo de la abuelita, durante un tiempo, porque la madre parece ser que estaba deprimida o internada, porque había sufrido golpes, porque se había caído de una escalera, cuando él era chiquito, pero como el papá era muy benévolo, no estuvo con él, de los recuerdos que tiene, era muy bueno, ¿no? Aunque recuerda que por etapas era colérico, y todo esto que dice Freud acá. Entonces uno puede armarle un puente al paciente, no piensa por él, en donde el paciente puede seguir pensando. Lo que ratifica que la construcción es cierta es que el paciente pueda soñar o pueda seguir asociando sobre el tema. Eso es lo que se denomina sentimiento de convicción respecto a la construcción. Si no, es un ensayo nuestro. Y les digo esto porque en el psicoanálisis contemporáneo, el que es para ustedes, digamos así, en donde no se pueden tener 4 sesiones por semana, el paciente no puede tener 4 sesiones por semana, por ejemplo, como antes, como en otra época, uno necesita cada vez más las construcciones en análisis. ¿Eh? Ojo, que están inclusive superando a las interpretaciones como herramienta técnica, pese a que hay algunos a los cuales la palabra técnica no les gusta. Bueno, pasamos al punto 6, Albertina. Perdón, Daniel. ¿Quién? Sí. Pará, me perdí entonces. Juan José, Juan José. Juan José. Bueno, entonces armé el lío yo. Ahí hice la de Moisés. Fusioné. Es Albertina, Juan José. Juan José, ¿tenés el punto 7 a No, no, mano? yo no leo, te iba a hacer yo no tengo lectura, te iba a Ah, hacer una perdón, pensé pregunta. que hice lío. No, Miren no, lo que no, es la no, me culpa, ¿eh? metí así Pensé de que armé el una. lío yo. Sí, dale. No, me metí de una, Daniel, disculpas, pero No, no, tranqui, me tranqui, parece dale, dale, la idea. que en lo que dijiste se me escapó algo, ¿no? Con esto de las Perdón, me hiciste construcciones, ¿no? acordar, Que Freud me hiciste dice, si acordar nos equivocamos, que al Juan paciente José, no le hace daño. Juan José, Sí, me hiciste acordar una canción de la sí, Sole que dice, entre a mi pago sin golpear.
Así que, dale, Ah, vos dale para ah, adelante. ah. Sí, No, dale. con, me quedé con lo que vos dijiste que Freud decía de esto, ¿no? De las construcciones. Si nos equivocamos, Ah, al paciente no le hace daño. Y si no, acertamos, y ahí me colgué, y si acertamos, sigue asociando, sigue aportando material asociativo vinculado y que se va desvinculando por represión, muy importante, porque si no hay, si eso no es verdad, no hay nada que reprimir. ¿Para qué va a ok, reprimir? ¿Para qué va a armar síntomas? ¿Me seguís? perfecto, perfecto. Y soñar y traer sueños. Ayer a última hora atendí a X paciente que tiene toda una problemática vinculada a la cuestión suya de género, que mantuvo oculta durante toda su vida. Es un hombre grande, arquitecto. Logró hablar conmigo después de muchos años acerca de su deseo homosexual. Y tuvo un sueño la noche anterior. En ese sueño aparecía su padre queriendo abrazarlo y él sacándoselo de encima. Me dice, pero vos no sabés lo que me acordé. Él es gay, digamos. Nunca pudo, por la cultura imperante también en su momento, por sus propias represiones, aceptarlo, con lo cual vivió una vida ficticiamente heterosexual. No sé lo que me acordé, pero me lo acordé adentro del sueño. Y yo sé que eso es un recuerdo. Mi viejo, que era terrible, era tremendo, viste que te conté que era un degenerado, dejaba bien abierta la puerta cuando cogía con mamá, gritaban, la hacía gritar, gritaba él. Cuando yo era chiquito, me metía en la bañadera con él y me ponía entre sus piernas. Esto es así, ¿eh? Lo que les estoy diciendo. Yo no puedo decir, escuchen atentamente, mis queridos, no, negación, no puedo decir que me haya hecho algo, porque aparte, y ahí viene la elaboración secundaria, acordate, era propio de esa época, de la década de los 60, que qué sé yo, se difundía, que había que bañarse con los hijos, pero a mí me llama la atención porque él siempre quería bañarse conmigo, estando los dos desnudos. No nos vamos a bañar vestidos, me dice. Ojo, de vuelta, yo no me acuerdo nada. Entonces acá yo estoy pensando algo interesante. La formación reactiva o la defensa, es decir, no la homosexualidad como cuestión de género, sino como síntoma, ¿sí?, persistente, sustitutivo de un recuerdo. Lástima que en este momento está bastante enfermo como producto de la secretud con la cual llevó su historia, gravemente enfermo, está mucho mejor ahora, pero él está por armar una historia que si no es verdad no pasa nada, si yo se la digo y no es verdad no pasa nada, pero si es verdad nos abre todo un camino de mayor plenitud a alguien a quien le cuesta disfrutar la vida. El hecho de poder estar recordando en el análisis, por vía de las construcciones que hemos ido haciendo, que fue abusado por el padre y que de alguna forma eso condicionó
su deseo homosexual. Entienden que no estoy hablando de una cuestión de género. Estoy hablando de algo sintomático producto de un acto violento que se llama abuso sexual, violación. Estamos hablando de violencia, no de cuestiones de género. ¿Me entendés? La condición de posibilidad que hable todo esto, Juan José. Sí, sí, clarísimo, Dani, clarísimo. Bueno. Albertina, Sí. punto 6. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Estamos preparados para oír de nuevo el reproche de haber presentado con excesiva certeza, nuestra reconstrucción de la historia primordial del pueblo de Israel. Fácil le será esta crítica alcanzarnos, puesto que haya eco dentro de nuestro propio juicio. Bien sabemos que nuestro edificio tiene sus puntos débiles, pero también muestra sus lados sólidos. En conjunto prevalece la impresión de que vale la pena proseguir la obra en la dirección iniciada. El informe bíblico que poseemos contiene unas indicaciones histórico-vivenciales valiosas y hasta inapreciables, que empero han sido desfiguradas, dislocadas por el influjo de poderosas tendencias y adornadas con las producciones de una invención poética. En el curso de nuestros anteriores empeños pudimos colegir una de esas tendencias desfiguradoras. Ese hallazgo nos señala el camino a seguir. Debemos poner en descubierto otras tendencias de esa índole. Si obtenemos puntos de apoyo para discernir las desfiguraciones que produjeron, sacaremos a la luz por detrás de ellas nuevos fragmentos de la verdadera relación de cosas. Hagamos que primero la investigación crítica de la Biblia nos refiera a lo que ella sabe decir sobre el acontecer histórico genético del Hexateuco. Los 5 libros de Moisés y el libro de Josué, los únicos que aquí nos interesan. Se considera que la fuente escrita más antigua es I, el Yavista, en quien recientemente se ha querido discernir al sacerdote Ebjatar, un contemporáneo del rey David. Algo después, no se sabe cuánto tiempo después, se agrega el Eloísta, originario del Reino del Norte. Tras la ruina de este último en 722 a.C., un sacerdote judío reunió entre sí fragmentos de I y de E, agregándoles aportes propios. Su compilación es designada Ye. En el siglo VII se suma el Deuteronomio, el 5.º libro, que supuestamente habría sido reencontrado íntegro en el templo. La refundición llamada Código Sacerdotal se sitúa en el periodo que siguió la destrucción del templo, 586 a.C., durante el exilio y tras el regreso. En el siglo V la obra experimenta su redacción definitiva, y desde entonces no fue alterada en lo esencial. La historia del rey David y de su tiempo es, con mucha probabilidad, obra de un contemporáneo. Es verdadera historiografía, 500 años anterior a Heródoto, el padre de la historia. Uno se acerca a entender ese logro si, en el sentido de nuestro supuesto, orienta su pensamiento hacia una influencia egipcia. Hasta ha aflorado la conjetura de que los israelitas de aquel tiempo primordial, vale decir, los escribas de Moisés, no dejaron de participar en la invención del primer alfabeto. Desde luego que se sustrae de nuestra noticia saber cuánto de los informes sobre épocas anteriores se remonta a registros previos o a tradiciones orales, así como ignoramos los intervalos de tiempo que en cada caso transcurrieron entre suceso y fijación. Ahora bien, el texto, como hoy lo poseemos, nos narra bastantes cosas también sobre sus propios destinos. 2 tratamientos contrapuestos entre sí han dejado en él sus huellas. Por una parte, se apoderaron de él unas elaboraciones que lo falsearon, mutilaron y ampliaron, hasta lo trastornaron hacia lo contrario. Y esto, no sé, insane, Gegenteil, Lo desvirtuaron. desvirtuaron, en el sentido de sus secretos propósitos. Por otro lado, reinaba en relación con él una respetuosa piedad que quería conservarlo todo como estaba, sin importar que armonizase entre sí o se anulase. Así, casi por todas partes aparecen lagunas llamativas, molestas repeticiones, contradicciones palmarias.
Indicios todos que nos denuncian cosas cuya comunicación no fue deliberada. Perdóname, Albertina, una cosita sola. Todo esto tengan en cuenta porque es lo que nos pasa en el consultorio. Cuanto más grave el paciente, más necesaria la cabeza del analista. Más necesario ver las contradicciones, cómo se engancha, por qué se engancha, cómo no se engancha, qué habrá pasado, habrá sido, no habrá sido, cómo fue, en dónde, entonces por qué el síntoma, por qué el acto, por qué no tolera, por qué no lo puede pasar a la palabra y va al acto y va al soma. ¿Se entiende? Yo creo Todo que esto a también, partir. Dani, es importante aclarar, que es lo que está diciendo Albertina, que los libros bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, fueron escritos, Albertina lo dijo muy bien, no por ellos mismos, sino por contemporáneos. Por ahí el libro de San Juan se escribió 50 años después, con lo cual está atravesado por la historia, por la represión, por las opiniones personales, y a veces no sostienen los hechos fidedignos, digamos, que sucedieron en ese momento, porque probablemente fueron escritos como 50 años después por otra persona. Los que escribieron son aquellos que escribieron, y eso está mediatizado por la represión. El libro no fue escrito, los libros bíblicos no fueron escritos en el momento. Y esto se enlaza, Dani, con lo que vos decís del paciente. El paciente cuando habla está atravesado por la represión y por su propia explicación. Bueno, en los libros Tal bíblicos cual. es lo mismo. Aparecen 50 años de mito entre medio y andás a ver lo que ocurrió en realidad. Así que esto es Entonces, fíjate una importante cosa, lo destacarlo que porque es todo lo que está diciendo Albertina. sí, 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 sí. Y aparte, porque esto aboca a una cuestión, esto que traen Albertina y Estela en la lectura y en la reflexión de ambas, es que entre el hecho traumático y la fijación hay un tiempo. Es decir, el recuerdo es el recuerdo de la fijación. Pero entonces, si el recuerdo es, si el hecho traumático es en un momento, acá me parece que vamos a correr el velo en algo que a veces es difícil de entender. Si entre el hecho traumático y que se consolide una fijación, que va a ser quizá lo que luego retorne de lo reprimido, como recuerdo, hay un tiempo y hay una serie de deformaciones, ¿cómo era la palabra rara? La traducción, desvirtuamos. ¿Qué es ese recuerdo? Un recuerdo encubridor. Con lo cual, lo que podemos decir sin ningún tipo de resquemor es que todo recuerdo es encubridor. Con lo cual, el verdadero recuerdo es la construcción en transferencia. El recuerdo del paciente no lo tiene el paciente. El verdadero recuerdo, que sería la reproducción del hecho traumático eficaz para producir la patología, lo tiene el analista. Miren la responsabilidad que tenemos. Lo que el paciente trae siempre por imperio de la represión, siempre es recuerdo encubrido. Lo que se va revelando en el análisis, más que nada, a partir de la vía de las construcciones en análisis, eso es lo genuinamente verdadero del recuerdo, sí, como le decía Juan José hace un rato. Luego a eso siguen interpretaciones, nuevas transferencias, más que nada transferencia negativa,
más que nada transferencia negativa. Cuando venís trabajando bien con un paciente, es muy probable que inmediatamente por ejemplo, si viene 3 veces por semana, te pida bajar una sesión. Es más probable. Aparece la resistencia. Entonces vos no te tenés que pelear con la resistencia. No, porque mi indicación son 3. Eso dejáselo a Melanie Klein y a toda esa historia. No, Agustín, si no es encubridor sería porque no opera claro. De hecho, gracias a la represión, se presenta y ahí se me corta la posibilidad de seguirte leyendo. Después lo leo bien, lo leemos bien enterito. Pero ojo, porque ahí uno trabaja, yo quiero transmitirles el laburo, nuestro laburo. Bueno, yo entiendo. Es duro ir viendo todo esto. Tiempito más para pensar, para que pensemos juntos, a ver por qué te querés ir. No, pero yo le traigo un hecho objetivo, no tengo tiempo, por ejemplo. No tengo plata. Vamos a ver cómo se enlaza esto con la falta de tiempo y la falta de plata. No te pones. ¿No te das cuenta que estás mejorando? Mira, ¿querés que te diga algo? ¿Sabes por qué te querés bajar? Porque estás mejor. Ah, te parece Menem. Estamos mal, pero estamos bien, porque estamos mal. No. O estás mejorando y no te la bancás. Que para mejorar te tenés que hacer cargo de que cada cosita tenemos también en tu historia. Acuérdense, ¿no? Yo tengo por ahí cierta facilidad para eso, por mi carácter hipomaníaco, histriónico y la mar en coche. Pero yo diría que siempre una dosis de humor salva las papas. Yo conozco a muchos de ustedes y conozco a muchos cómo trabajan. Y conozco a muchos de ustedes que tienen una dosis de humor para transmitir otra más, por ejemplo, ante una determinada asociación específica. Eso no es superyoica. El humor es la cara, vamos a decir, superyoica de la comicidad, pero está jodido el superyo que hacerle una pequeña tranza con el humor. Bah, permite poder decir cosas y tramitar cosas ante las cuales, por ejemplo, el analista se ve impactado en su contratransferencia. Estás analizando, estás supervisando, estás haciendo tu tiempo para atender a un paciente. Lograste que venga 2 veces por semana cuando la estás pegando, cuando se están acercando a ciertos núcleos. No, pero mira, voy a tener que interrumpir. No voy a poder hasta mayo del año que viene porque lo que sea. No. Otra cosa es porque me quedé sin trabajo, cosa que estamos escuchando mucho. Pero también hay que hacer algo con eso. ¿Eh? A ver cómo llevar la realidad externa al interior del análisis. Perdón que me haya extendido con esto, pero me parece que la finalidad de esta lectura tiene que ver con pensar el sentido del análisis, el sentido de la cura. Y quiero agregar algo, Albertina, en tu lectura, cuando estabas leyendo todo lo de I, ¿no? Todo ese jueguito que hace con las letras, Freud. Yo digo, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Somos todos los Salieri de Charlie. La verdad, ¿cómo no inventó nada Lacan, eh? Que la E, que la I, que la palabrita, que bu, va, vi. Qué bárbaro, ¿eh? Míralo a Freud. Tan lacaniano este Freud, se hizo lacaniano. Lo convencieron. Dejó de ser Sigmund Freud para llamarse Jacques Freud, digamos, ¿no? No le dio para llamarse Lacan de apellido, pero parece ser, o se nos transformó, o alguien dijo, oh, ¿y la palabra? Bueno, sigamos, por favor, Albertina. Porque ya me conocen ustedes, ¿no? Me extiendo y me voy. Sigo. Sí, Con la desfiguración de un texto pasa algo parecido a lo que ocurre con un asesinato. La dificultad no reside en perpetrar el hecho, sino en eliminar sus huellas.
Habría que dar a la palabra en celum, de figuración, dislocación, el doble sentido a que tiene derecho, por más que hoy no se lo emplee. No solo debiera significar alterar en su manifestación, sino también poner en un lugar diverso, desplazar a otra parte. Así, en muchos casos de figuración, dislocación de textos, podemos esperar que, empero, hallaremos escondido en alguna parte lo sofocado y desmentido, si bien modificado y arrancado del contexto. Y no siempre será fácil discernirlo. Las tendencias desfiguradoras que queremos atrapar tienen que haber influido ya sobre las tradiciones, antes de todo registro escrito. Hemos descubierto una de ellas, quizás la más fuerte. Dijimos que la institución del nuevo Dios, Yahvé, en Kadesh, constriñó a hacer algo para glorificarlo. Más correcto es decir, fue preciso instalarlo, crearle un espacio, borrar las huellas de religiones anteriores. Al parecer, respecto de la religión de las estirpes afincadas, se lo consiguió en forma exhaustiva. Ya no oiremos nada sobre ella. En cambio, no resultó tan fácil con los que regresaban, pues no se dejaron arrebatar su éxodo de Egipto, su Moisés, ni la circuncisión. En efecto, habían estado en Egipto, pero habían vuelto a abandonarlo, y en lo sucesivo se debía desmentir cualquier huella de influjo egipcio. A Moisés se lo tramitó trasladándolo a Medián y a Kadesh, y fusionándolo con el sacerdote de Yahvé de la fundación religiosa. En cuanto a la circuncisión, el más gravitante indicio de la dependencia respecto a Egipto, fue preciso mantenerla, pero no se omitió el intento de desligar a esta costumbre de Egipto en desafío a toda evidencia. Y solo así, como una contradicción deliberada a la delatadora relación de cosas, se puede concebir aquel enigmático pasaje del Éxodo, estilizado hasta volverse incomprensible, según el cual Yahvé se encolerizó una vez con Moisés por omitir la circuncisión, y su mujer medianita le salvó la vida haciéndole deprisa la operación a su hijo. Enseguida sabremos de otra invención destinada a neutralizar ese incómodo elemento de prueba. Se asoman empeños por poner directamente en entredicho que Yahvé sea un Dios nuevo, extranjero para los judíos. Es difícil designarlos como la aparición de una tendencia nueva. Antes bien, no harán sino continuar la anterior. Con aquel propósito se aducen las sagas de los padres primordiales del pueblo, Abraham, Isaac y Jacob. Yahvé asegura que ya ha sido el Dios de todos los padres. No obstante, él mismo debe admitir que no lo habían venerado bajo este nombre suyo. Omite decir bajo cuál otro lo hacían. Y aquí se halla la ocasión para un golpe decisivo contra el origen egipcio de la costumbre de la circuncisión. Yahvé la demandó ya de Abraham, la instituyó como signo de la alianza entre él y los descendientes de Abraham. Sin embargo, esta es una invención particularmente indiestra, como signo para separar a unos de otros y preferirlo frente a los demás. Se escogería algo que no se encontrara entre estos, y no algo que millones de otras personas pudieran exhibir de igual manera. Una israelita trasladó a Egipto, en efecto, habría debido reconocer a todos los egipcios como hermanos en la alianza, como hermanos en Yahvé. Los israelitas que crearon el texto de la Biblia en modo alguno podían desconocer el hecho de que la circuncisión era costumbre nativa en Egipto. El pasaje de Josué citado por Meyer lo admite sin reparo alguno, pero ese hecho justamente debía ser desmentido a toda costa. A unas formaciones de mitos religiosos no se les puede exigir que tengan gran miramiento por la coherencia lógica. De otro modo, en el sentir del pueblo habría podido mover a justificado escándalo la conducta de una divinidad que establece con los antepasados un contrato con obligaciones recíprocas. Luego, durante siglos, no se hace caso de su socio humano hasta que de pronto se le ocurre rebelarse de nuevo a los descendientes. Más extraña todavía parece la representación de que un Dios elija a un pueblo de repente, lo haga su pueblo y se declare su Dios. Creo que es el único caso en la historia de las religiones humanas. De ordinario, Dios y pueblo se copertenecen de manera inseparable. Son uno desde el comienzo mismo.
Nos enteramos de muchos casos en que un pueblo adopta otro Dios, pero de ninguno en que un Dios se busque otro pueblo. Quizá nos aproximemos a la inteligencia de este proceso único si consideramos los vínculos entre Moisés y el pueblo judío. Moisés había descendido hasta los judíos, los había hecho su pueblo, eran su pueblo elegido. La referencia a los padres primordiales servía también a otro propósito. Ellos habían vivido en Canaán, su memoria iba unida a ciertos lugares del país. Hasta es posible que en su origen fueran héroes canáneos o divinidades locales, luego expropiados por los inmigrantes israelitas para su prehistoria. Invocarlos era un modo de proclamarse oriundos del mismo suelo y de prevenirse de la inquina que acompaña al conquistador extranjero. Era una hábil treta declarar que el dios Yahvé solo estaba devolviéndole lo que sus antepasados habían poseído una vez. En los posteriores agregados, el texto bíblico se abrió paso al propósito de evitar la mención de Kadesh. El monte de Dios, Sinaí Joreb, se convirtió en el lugar definitivo de la fundación religiosa. El motivo para ello no se advierte con claridad. Quizás no querían que le fuera recordado el influjo de Mediam. En cuanto a todas las desfiguraciones posteriores, en particular de la época del llamado Código Sacerdotal, sirven a un propósito diverso. Ya no hacía falta modificar en el sentido deseado informes sobre episodios, pues habían acontecido en tiempos antiguos. En cambio, se empeñaron en remitir mandamientos e instituciones del presente a épocas tempranas, fundándolas, por lo general, en la legislación mosaica para derivar de esta sus títulos de sacralidad y fuerza obligatoria. Por más que de ese modo pudiera falsearse la imagen del pasado, este proceder no carecía de cierta legitimidad psicológica. Espejaba el hecho de que en el curso de largas épocas, desde el éxodo de Egipto hasta la aplicación del texto bíblico bajo Esdras y Nehemías, transcurrieron alrededor de 800 años, la religión de Yahvé había evolucionado hasta la concordancia, quizás hasta la identidad con la religión originaria de Moisés. Y este es el suceso esencial, el contenido con gravitación de destino en la historia religiosa judía. Muy bueno, che. La verdad, me quiero decir algo que parece formal, pero no lo es. Me encantó la cadencia de ambas lecturas, la de Julio y la de Albertina, ¿no? Porque si uno leyera con otra cadencia, esto salvo los puntos que vamos encontrando de articulación con el psicoanálisis, es aburridísimo. Del mismo modo en que muchas veces ocurre con algunos pacientes que traen muchos datos. Por ejemplo, en el paciente psicosomático es muy habitual el dato, el detalle, el detalle, el detalle del detalle, ¿no? Y uno entre medio encuentra islotes. Bueno, charlamos recién con Estela, por eso nos ausentamos al mismo tiempo los dos de la pantalla, que hemos decidido circuncidar el punto 7 de común acuerdo, digamos, ¿no? Sería la primera vez en nuestra vida que nos ponemos de acuerdo, ¿no vio? ¿Qué tal? Está bueno eso que decís. Los mitos todos tienen estos componentes. Bueno, con Estela sería la primera vez que nos ponemos de acuerdo en circuncidar a algo o a alguien, porque no hemos llevado a cabo prácticas de esa naturaleza nunca. Pero sí decidimos circuncidar un poco al punto 7, con la idea de desarrollar como un núcleo central, porque el otro sigue siendo como la colección histórica que ustedes pueden seguir con sus propias lecturas, tener tiempo hasta que viene, poder nosotros ahora leer un fragmento de ese punto 7 que es muy extenso, pero que es un fragmento significativo porque centraliza el motivo por el cual Freud escribe y por qué escribe el capítulo. ¿Me explico? Cuando vos quieras, Bueno, vale. En el triunfo final del dios mosaico sobre Yahvé, ya no se puede comprobar más la participación de los levitas. En su momento, cuando se concluyó el compromiso de Kadesh,
Estos habían abogado por Moisés con el recuerdo todavía vivo del Señor, cuyo séquito y cuyos compatriotas ellos eran. En los siglos siguientes se fusionaron con el pueblo o con la casta sacerdotal, y el principal logro de los sacerdotes fue desarrollar el ritual y velar por él, guardar además las escrituras sagradas y elaborarlas siguiendo sus propósitos. Pero todo sacrificio y todo ceremonial no eran en el fondo solo magia y ensalmo, eso mismo que la vieja doctrina de Moisés había reprobado absolutamente. Y entonces, de las filas del pueblo se elevaron en una serie que ya no interrumpiría más, hombres que no estaban ligados con Moisés por su origen, pero sí cautivados por esa tradición grande y poderosa que había crecido poco a poco en la sombra. Y esos hombres, los profetas, fueron los infatigables heraldos de la vieja enseñanza mosaica. La divinidad desdeñada del sacrificio y el ceremonial solo demanda fe y una vida de verdad y en justicia. Mat. Los empeños de los profetas tuvieron éxito duradero. Las enseñanzas con que restauraron la vieja fe se convirtieron en el contenido permanente de la religión judía. Inmensa gloria es para el pueblo judío haber conservado una tradición así y producido hombres que le dieran su voz, por más que la incitación a ello viniera de afuera, de un grande hombre extranjero. No me sentiría seguro de esta exposición mía si no pudiera invocar el juicio de otros investigadores, de especialistas que ven bajo la misma luz el significado de Moisés para la historia de la religión judía, aunque no reconozcan su origen egipcio. En este sentido, dice Selim, por tanto, tenemos que representarnos desde el comienzo de la genuina religión de Moisés la creencia de un Dios ético por él proclamada como patrimonio de un pequeño círculo dentro del pueblo. En principio, no tenemos derecho a esperar encontrarla en el culto oficial, en la religión de los sacerdotes, en la fe en el pueblo. Al comienzo, solo podemos contar con el surgimiento, ora aquí, ora allá, de una chispa del incendio espiritual que Moisés provocara, con que sus ideas no hayan muerto, sino que calladamente influyan aquí o allí sobre la fe y la costumbre, hasta que en algún momento, bajo el influjo de particulares vivencias o de personalidades cautivadas por el espíritu de él, irrumpan de nuevo con fuerza y cobren influjo sobre vastas masas del pueblo. La historia de la religión israelita antigua debe considerarse de antemano bajo este punto de vista. Quien pretendiera construir la religión mosaica según los documentos históricos de la vida popular durante los primeros 5 siglos de Canaán, cometería los mayores errores del método. Y hay otro que dice, y Bols, otro estudioso, digamos, y Bols dice, se pronuncia con mayor nitidez todavía y sostiene que la obra celestial de Moisés al principio halló un entendimiento y una ejecución débiles y mezquinos, hasta que en el curso de los siglos fue penetrando más y más y por fin encontró en los grandes profetas unos espíritus afines que prosiguieron la obra del solitario. Esto es recontra interesante porque precisamente me parece a mí, no sé si vos coincidís, Daniel, que muestra que
digamos, la revolución de Moisés no fue instantánea, se fue dando a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo las cosas cambian, no cambian en el momento por un hecho revolucionario. ¿Se entiende? Sino que podríamos decir que la revolución igual sostiene o se sostiene en el tiempo y después con el tiempo va cambiando. Lo mismo que el análisis, el factor Bueno, temporal. con Sí, esto yo habría llegado a la conclusión de mi trabajo, cuyo único propósito era insertar la figura de un Moisés egipcio dentro de una trama de la historia judía, para expresar nuestro resultado en la fórmula más breve, a las consabidas dualidades de la historia. Dos masas de pueblo conjugadas para formar la nación, dos reinos, que en esta nación se fragmenta, dos nombres de Dios en las fuentes escritas de la Biblia. Agregamos nosotros dos nuevas, dos fundaciones de religión reprimida, suplantada. La primera por la segunda, si bien luego sale triunfante a la luz por detrás de esta. Y además, dos fundadores de religión, ambos llamados con el mismo nombre de Moisés, pero cuyas personalidades nosotros tenemos que separar. Y todas esas dualidades son consecuencias necesarias de la primera. El hecho de que una parte del pueblo había tenido una vivencia valorada como traumática, vivencia a que la otra parte permaneció, la otra parte permaneció ajena. Más allá de esto, quedaría aún mucho por elucidar, por explicar y aseverar. En verdad, solo entonces hallaría justificación el interés por nuestro estudio puramente histórico. Seductora tarea sería estudiar en el caso especial de la historia judía en qué consiste la genuina naturaleza de una tradición y sobre qué descansa su particular poder. Cuán posible es desconocer el personal influjo de algunos grandes hombres de la historia universal. Qué ultraje a la grandiosa diversidad de la historia humana se comete cuando solo se quieren reconocer unos motivos derivados de necesidades materiales. ¿De qué fuente extraen muchas ideas, en particular las religiones, las fuerzas con las que subyugan a los hombres y a los pueblos? Semejante continuación de mi trabajo retomaría el hilo de unas puntualizaciones por mí consignadas hace 25 años en Totén y Tabú, pero desconfío de mis fuerzas para llevarlas a cabo. bueno. Bueno, acá verán, gracias a que Freud hace en Moisés y el monoteísmo, acá se denuncia a él mismo, un intento de elaboración de Tótem y Tabú, de llevar en un hecho histórico religioso esta cuestión del asesinato del padre, esto que traía Ale en su alusión, el chiste de la repetición, esto que se ve en todos los mitos, que se ve a lo largo de todas las mitologías. El año que viene vamos a seguir, cuando comencemos con Moisés y el monoteísmo, en el curso que después nos ponemos de acuerdo cuando empezamos. A mí casi siempre me gusta empezar la tercera semana de marzo para poder, nosotros en general nos tomamos algunos días en febrero y bueno, hay que recomponer de vuelta la cabeza para los distintos estamentos. Yo no quería terminar este año sin hacerles lo que para mí es un pequeño regalo. Escueto, reducido, pero quería compartir con ustedes, y justamente en el sentido de la justificación de la posición ética que todos ustedes tienen, en el sentido
de estar estudiando, de estar asistiendo, de estar un sábado a la mañana, algún desarrollo que he hecho y he tenido la oportunidad de presentar desde hace años, lo presenté en un simposio en Córdoba, ahora lo reescribí, pero vivo dando vueltas, ya que le pego tan fuerte al super yo, digamos, como creo que se lo merece el super yo, por otro lado, no me arrepiento de pegarle al super yo, pero en donde me parece que es importante un deslinde entre moral y ética. Esto último, digo, respecto de la posición de ustedes, que es una posición ética, en el sentido de una lectura que estamos haciendo, comprometida. Particularmente hay un agradecimiento, además, a quienes han participado vigorosamente, con gusto, con deseo de las lecturas y a quienes no. Por ejemplo, hay quienes prefieren una posición más de poder escuchar o poder leer, leer para sí. Pero digo, todas constituyen una posición ética en el punto de que mientras hay algunos que dicen dedicarse a nuestra profesión y andan jugando con cartas delante de los pacientes, tirándole las cartas, ustedes están acá tratando de ver cómo se hace para intentar escuchar. Entonces, ante esa posición ética, yo lo que quiero contarles es que desde hace años que yo ligo y diferenciarla de la moral. La moral son las reglas de un deporte que se juega en un determinado momento. Son verticalistas, son reglamentarias. La ética no necesita de reglamentos. Y la ética es lo que hay que rescatar. Puede ser muy moral en una época para un determinado pueblo, ya que estamos hablando del Moisés y el monoteísmo, mandar a las cámaras de gas a los que consideran una raza inferior, o que se mueran de hambre aquellos a los que consideran una raza inferior. Es decir, digo, moral, hay muchas cosas que pueden ser morales, pero la ética es algo distinto. Permítanme leerles un par de palabras y después, bueno, nos abrazamos virtualmente, nos diremos felicidades, y nos veremos con algunos de ustedes antes, con la mayoría luego, el año que viene. Quizá, si te parece, Emma, después fijémonos cómo caen los sábados, pero bueno, que por ahí no caiga en algún sábado que tengamos feriado, digamos, o fin de semana largo, sería piola. Lo que les quiero contar es que siempre, hace años, ligo el problema de la ética al complejo del semejante. Para que haya una ética, el otro debe ser considerado semejante. Es decir, aquel a cual le puedo atribuir características que me puedo atribuir a mí. No es mi extranjero, no es mi extraño, es mi semejante. Esta deviene de la generalización del respeto. La ética es una generalización del respeto, siendo el respeto un resultado, digamos así, derivado de la autoestima. Quiero aclararles, porque no es la autoestima de una revista pasatista que se le ocurre escribir de autoestima. Es la autoestima que habla Freud en su presentación autobiográfica en el tomo 20 de Amor Ortu, página 48, a la cual denomina también sentimiento de sí. Amor Ortu 20, página 48, en alemán se dice Selbstgefühl, pero yo no sé pronunciar alemán, así que estoy diciendo cualquier cosa. Esta ética regula la relación entre semejantes. Toda institución psicoanalítica
Y esto visto a lo que le propuse el otro día a Justo y a Juan, en el sentido de que el año que viene encontremos la forma de armar un simposium nosotros, el simposium nuestro, en la medida en que podamos hacerlo dentro del hospital, y si no encontraremos otras variables, en donde me gustaría proponer, por supuesto que para los cargos de conducción a personas que sean del hospital, pero sería una buena idea de articular psicoanálisis y psiquiatría. Pero nunca hay que olvidar que toda institución que se denomine psicoanalítica es un fenómeno transicional entre lo propiamente psicoanalítico y la cultura. Lo único que nos resguarda de la conformación de grupos de poder superyoicos e imperantes que dividen a las instituciones también puede ser en un hospital, o en un sanatorio, o en un país, o en una familia. Lo único que nos resguarda de la conformación de grupos de poder superyoicos e imperantes que dividen a las instituciones es la ética. En la formación permanente, el eje es el análisis del analista. Las entrevistas de admisión a una institución deben garantizar que además del potencial analítico no ingresen malas personas, y vamos a tratar de definir qué es una mala persona para el psicoanálisis. Una mala persona, lo admita o no, tiene un trastorno narcisista, pero no un trastorno narcisista de la personalidad, como los queridos pacientes fronterizos. Tiene un trastorno narcisista de la conducta, como escribí hace años, más concretamente en el año 99, en donde alguien me acompañó con la firma. Es decir, ese narcisismo no afecta en realidad a la personalidad, afecta a los demás, afecta al hacer y al quehacer en la vida, la conducta y la total ausencia de empatía que hace de la destructividad su fin. Yo creo que estamos como psicoanalistas enfrentados ante la posibilidad de definir psicoanalíticamente aquello que la cultura nombra rápidamente: mala persona. Bueno, explícame qué es una mala persona. Para mí es un funcionamiento que tiene que ver con un trastorno narcisista que, en vez de afectar la personalidad, afecta a los demás. Y al vínculo con los demás, yo lo diría de este modo: no afecta ante todo lo intrasubjetivo, sino fundamentalmente lo intersubjetivo. Yo me alegro de que entre todos los que somos y los que hoy circunstancialmente no están, prevalezca, por suerte, la existencia de buenas personas. El psicoanálisis contemporáneo prioriza una reflexión sobre aquello que puede ayudar a un paciente a llevar una vida mejor y más satisfactoria. Toda reflexión psicoanalítica contemporánea tiene que incluir lo que ocurre con el paciente y el analista, y la ampliación de sus espacios compartidos, fundados en la ética. Yo no veo ninguna dificultad, querida Mónica, no Mónica Gamarra, estoy hablando con otra persona que está en el ciberespacio. No veo ninguna dificultad en que un analista dicte un seminario en donde esté presente un paciente. La ética pasa por otro lado. Porque si yo me subo a un avión y viajo, qué sé yo, como viajé el otro día a Córdoba, y justo un paciente mío sacó boleto y se sienta al lado mío, ¿qué le voy a decir? No, uno de los dos viaja parado. ¿Qué pasa entonces? ¿Por dónde pasa? Basta de reglamentos, más ley, querida Mónica.
La ética psicoanalítica, entonces, como les decía, delimita el lugar del paciente y del psicoanalista en la situación analítica, contratransferencia y en la institución, independientemente de las ampliaciones que el psicoanálisis contemporáneo conlleva. Cuando hablamos de psicoanálisis contemporáneo, ¿por qué lo llamamos psicoanálisis? ¿Por qué no admito la terminología que alguna vez admití de Kember, de psicoterapia psicoanalítica? ¿Por qué psicoanálisis de pura cepa? Porque el psicoanálisis tiene que tener 5 características absolutas. De esto estuvo muy de acuerdo anteayer en APA, cuando lo expuse el doctor Andrés Raskowski. Se centra, porque es psicoanalítico por donde pone su centralidad. La pregunta es, ¿por qué psicoanálisis el contemporáneo? Se centra en la sexualidad infantil, en el inconsciente reprimido y no reprimido, en que independientemente de la presencia de la decisión, hay una doctrina acerca de la represión, porque utiliza la transferencia y la contratransferencia, que hoy se aúna en un único término que es cotransferencia. Y quinto, porque las interpretaciones y las construcciones constituyen el fundamento técnico de la cura, conceptos fundamentales para que una teoría pueda ser considerada como tal. ¿Por qué es contemporáneo? ¿Por qué es contemporáneo? Miren, Freud es la zona erógena del psicoanálisis contemporáneo. Se desentiende de sucesores de Freud. No es portador único de la obra de Freud. Y como digo siempre, retoma, reelabora, amplía y pluraliza el texto freudiano. Por ejemplo, incorporando figuras como las de Lacan, figuras como la de Klein, figuras como la de Winnicott, figuras como la de Bion. Finalmente, entonces, ¿cuáles han sido esos virajes que permiten hablar de la contemporaneidad? Les hablo a los más jóvenes, el psicoanálisis de vuestra generación, el psicoanálisis de quienes trabajan teniendo que manejarse con honorarios que no son de las personas que tenemos un poco más de experiencia, teniendo que manejarse con una vez por semana, teniendo que atender por obras sociales. ¿Cómo sostenemos la antorcha del psicoanálisis? ¿Qué virajes son admisibles sin perder la característica psicoanalítica? El pensamiento es de fundamento clínico, basado en Freud. Como les dije, es pluralista respecto a los aportes freudianos. No muere en Freud, pero no es sin Freud. Segundo, es heurístico, intertextual. No alcanza solo con la lectura de Freud. Hay que leer, como vamos a hacer el año que viene, a Winnicott, a Bion, a Lacan. No vamos a hacer grupos de estudio de cada uno. Autores argentinos, Garma, autores de distinta naturaleza, autores norteamericanos, ¿sí? Distintos autores. André Green. De centralidad clínica narcisista, como le dije el otro día al querido Alberto Cabral, ex candidato a presidente de APA, le dije, después que él habló, qué suerte la noticia que estás dando. El malestar en la cultura entró en nuestros consultorios. El malestar en la cultura, lo que antes le relegábamos a la psiquiatría, lo que ahora le relevan, lo digo con respeto, a los registros yacásicos. Es decir,
¿Qué vamos a hacer los psicoanalistas? ¿No vamos a abordar el narcisismo? Pues nuestra centralidad es narcisista. ¿Cómo? Ampliando estructuras no neuróticas, que no significa que las personas psicóticas o fronterizas no tengan aspectos neuróticos de los cuales agarrarnos. Finalmente, la sintomatología predominante a la que se aboca es somática y del acto. Soma no es cuerpo. Problema con el cuerpo tiene la histeria. La psicosomática tiene problemas con el soma, es decir, con la carne y hueso, con la piel, con la metabolopatía, con el infarto. Encuadrante siempre con un encuadre, pero ese encuadre puede ser variable. Y encuadre interno del analista, es decir, aquel armado interno del analista que surge de cursos como este, de una formación que incluye ante todo el análisis del analista, la supervisión de sus casos clínicos, todo ese armado que le arma la cabeza al analista para pensar, para imaginar, como complemento de la escucha, nunca sin escucha. Epistemológicamente complejo, esto es lo más complejo de explicar, nunca, jamás el método precede a la experiencia clínica con el paciente. No hay un método al cual el paciente se tiene que amoldar. El paciente trae su problemática, eso tiene prioridad. Y si nosotros tenemos que adecuar el método, por ejemplo, si es claustrofóbico, logró entrar y tenemos que ir a tomar un café con él a algún lugar para poder atenderlo, como pasó en la pandemia, podemos hacerlo, no corriéndonos un instante de nuestro lugar de psicoanalistas. Obviamente, inserto en su época, como finalicé mi alocución el sábado pasado en el Simposium de Córdoba, Hegel decía que hay dos cosas de las cuales un sujeto nunca puede desprenderse, y lo debo haber repetido acá 1.000.000 de veces, ni de su pellejo, ni de su época. El psicoanálisis es epocal. Yo no puedo seguir como en la época kleiniana, 4 veces por semana, lunes, martes, jueves, viernes, siempre a las 15. Déjame de joder. Y finalmente, un consenso al que hemos llegado, por suerte, todos, salvo algunos talibanes, con respeto a los talibanes, yo no tengo nada contra los talibanes, lo que falta es que ahora escuchan los talibanes miramos mi fantasía, ¿no? Megalomaníaca. Es bien megalomaníaca. Van a escuchar los talibanes, puede ser que pase, ¿viste? ¿Qué sé yo? La clase esta. Pero bueno, ya no se discute más. No se discute más. Que hola, ¿qué tal? Qué buena compañía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Digo, a ver, el psicoanálisis analiza lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo. No hay psicoanálisis sin inclusión de lo intersubjetivo. Ya no son solo las estructuras psíquicas, es también todo lo que hace al psicoanálisis vincular a lo intersubjetivo, a las relaciones interpersonales, al sujeto inserto en su cultura, en su tiempo, en su época. Bueno, me apasiono siempre. Les pido disculpas por la pasión porque a veces me desborda a mí el psicoanálisis. Lo amo casi tanto como a Estela, no tanto, pero lo amo mucho al psicoanálisis. Me quiero, yo en particular, despedir, no, vamos a seguirla por el chat, pero mandarles un abrazo grande. No se olviden de saludar a Estela el 2 de diciembre, que es su cumpleaños.
Pasó el chivo. No, pero quería mandarles un abrazo, agradecer la presencia. Mentira, Siempre ya no cumplo más. ya no cumple más, porque es un número redondo y entonces no quiere. Este, tenemos asadito, 40, 40. 40, 40, 40, menos 20. O sea, la edad en las que tenías cuando nos conocimos, más o menos 23 años. De esa edad. Para mí estás en esa edad. Bueno, quiero decirles que les agradezco profundamente, les agradezco el compromiso, les agradezco la presencia en el máximo sentido, la presencia, independientemente de la ausencia. Creo que querías decir algo, Juan José, ¿no? No, Bueno, no, los solo. abrazo. Sí, perdón, perdón. No, 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 nada, nada. Solo, bueno, agradecer esto último que dijiste, ¿no? Y la pasión creo que también se transmite. Es muy importante ponerle pasión a lo que uno hace. Muchas gracias. La verdad que tengo que decirles algo, a veces no tanto, a veces no tanto, porque a veces es tan fácil caer en el exceso que hay que tener ciertos cuidados con la pasión. Hay un artículo maravilloso de André Green que se llama Pasiones y Destinos de las Pasiones, que se los recomiendo, está en el libro de Locuras Privadas. Bueno, los abrazo, como ven no puedo parar, los abrazo, gracias miles, Andrea, gracias miles, Moni, Elio, Julio, Leo, querida, todos, ¿eh? Y a mí mismo, digamos también. Les mando un gran abrazo, felices fiestas, ya nos vamos a saludar por el chat. Y bueno, nos reencontramos, después metemos la fecha en el chat, ¿no? Y podemos también bajar los saluditos y todo esto que están poniendo la gente al chat, ¿te parece, Emma? ¿Se puede? Bueno, los abrazo, les mando un beso a Muchas todos. gracias por estar ustedes. Muchas Gracias. gracias. Muchas Nos seguimos gracias. viendo. Sí, Gracias. Gracias a gracias. todos. Saludos. Gracias. Chao, muchas Abrazo, gracias. todo grupo, un abrazo. Adiós. ¿Cuál? Ese.